es importante decir que los controles no tienen que engañar en los demás controles y esa persona tiene que ir a vacunarse. ¿Lo pueden ver? Ya. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estamos nuevamente con la directora de salud comunal, doña Patricia Castillo, para poder revisar algunas dudas, ¿cierto? Está muchas cosas sucediendo, además muchas informaciones sucediendo durante todo el tiempo. Hoy día a mediodía se anunció que Chile entra en la etapa 4 de la propagación del coronavirus. Eso significa que hoy día hay una propagación comunitaria. Si antes, al principio, las sospechas venían específicamente y solamente de personas que habían estado en el extranjero, que habían estado en contacto, ¿cierto?, con alguna otra persona que tuviera coronavirus diagnosticado, hoy día ya es posible que la enfermedad se esté propagando de manera comunitaria sin ser posible seguirle el rastro y por lo tanto generando además una dificultad a la hora de poder saber quién está contagiando y quién no, y por eso que se refuerza con tanto ahínco este llamado a quedarse en la casa, a desplazarse lo menos posible y a lo que se llama el aislamiento social, que tiene que ver con que podamos mantener distancia de otras personas para asegurarnos de que este virus no se está esparciendo por todas partes. Y en paralelo a esta situación que aumenta las medidas de precaución, tenemos la contingencia del inicio de la campaña de vacunación por la influenza. Acá vale la pena recordar que la vacuna para enfrentar la influenza nada tiene que ver con la enfermedad del coronavirus y por lo tanto no es que acá se esté jugando el que para evitar enfermarse de coronavirus haya que vacunarse lo más rápido posible. Esto lo digo porque la campaña de vacunación para enfrentar la influenza dura 2 meses y partió hoy día. Por lo tanto, durante un largo de 2 meses nosotros vamos a ir vacunando a las más de 40.000 personas que están en los grupos de riesgo para la influenza, que son niños y niñas menores de 10 años, que son también adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Pero lo que tuvimos hoy día, y que además por televisión se ha visto que sucedió en todos los lugares, es que dado que hay un sentimiento, ¿cierto?, de efervescencia y de un poquito de pánico esparcido por la población, tuvimos finalmente lo que es lo peor para la enfermedad, que es que tuvimos grandes aglomeraciones de gente en los centros de vacunación, que son todos los centros de salud de la comuna, y eso genera además situaciones de riesgo que no es necesario enfrentar. Nosotros estamos en condiciones de garantizar que todas las personas en los grupos de riesgo van a ser vacunados. Tenemos las vacunas para todas las personas en los grupos de riesgo y que vamos a ir haciendo esto en la medida que pasan los días. No hace mucha diferencia vacunarse un día antes o un día después, por lo tanto el llamado es a que con tranquilidad y en calma podamos ir vacunando a toda la población. El día de hoy, hasta algo así como las 3:30 de la tarde, teníamos un total de 4.177 personas que ya se habían vacunado en nuestro centro de salud. Eso es muchísima gente. El año pasado, en la campaña de vacunación de la influenza, habíamos tenido un promedio de 300 personas al día y solamente hoy, de hecho no ha terminado porque la vacunación dura hasta las 7:30 de la tarde en los vacunatorios que están instalados en los centros de salud. Pero a las 3:30 de la tarde ya teníamos casi el 10% de las personas que tenemos que vacunar. Eso exigió, entre otras cosas, que los equipos de salud que están vacunando hicieran un despliegue extraordinario, además con un esfuerzo muy importante. Imagínense lo que significa estar vacunando con esa frecuencia, pero el llamado que queremos reiterar es a que nuestra comunidad, que nuestra población, que las personas que están en los grupos de riesgo o quienes las acompañan, ¿cierto?, nos tomemos
esta vacunación con calma y que tengamos certeza que esto es distinto de la estrategia para enfrentar el coronavirus, ¿ya? Respecto de algunos cambios que vamos a hacer y que van a suceder a partir de mañana y que tienen que ver también con esto de haber entrado a la fase 4 del coronavirus. Los centros de salud de la comuna, el CEFAM Bicentenario, el CEFAM Huamachuco, el CEFAM Hernán Ursúa, el CEFAM Renca y también el CESCO María Rivera, el que está al lado del SAR, dejan de, esto es importante, los consultorios dejan de atender controles. La idea de esto es que las personas que tienen controles, que muchas veces son personas que tienen algún tipo de situación crónica y por lo tanto son un grupo de riesgo, no vayan al CEFAM porque lo que anticipamos nosotros es que los CEFAM y cualquier centro médico es siempre un centro donde uno está expuesto al contagio porque llegan personas que están viviendo alguna situación especialmente con los síntomas ya visibles. Por lo tanto, el llamado a partir de mañana es que las personas que tienen controles agendados, esos controles vamos a dejar de hacerlos, esto es indicación ministerial, producto de que estamos en fase 4, y lo que sí vamos a tener en los centros de salud es una atención para lo que se llama morbilidad, que son las personas que podemos estar recibiendo con síntomas que ya están visibles, ya sea los síntomas de las enfermedades respiratorias. Recordemos que influenza, coronavirus y la gripe tienen síntomas que son bien similares y que van desde la fiebre, el malestar generalizado y especialmente la dificultad respiratoria, que para todos los efectos ese síntoma en particular es el que más preocupa y por lo tanto el llamado es que cuando hay alguien que tiene dificultad respiratoria acuda ya sea a nuestros centros de urgencia o desde mañana también a los centros de salud. Vamos a también a partir de mañana ir abriendo nuevos centros de vacunación, dado que el llamado que se está haciendo es a que las personas que ya tienen síntomas visibles de alguna situación respiratoria, insisto, si hay una persona que está viviendo alguna situación médica relacionada con otra cosa que no tiene que ver con enfermedades respiratorias, también vamos a estar recibiéndolo en los centros de salud. Pero dado que en los centros de salud van a estar llegando personas con síntomas, lo que vamos a hacer es al lado de cada centro de salud tenemos escuelas y esas escuelas las vamos a abrir exclusivamente como centros de vacunación. Eso va a tener como resultado que personas que están sanas y que requieran ir a vacunarse porque están dentro de los grupos de riesgo de la influenza no tengan que ir a un CEFAM, sino que vayan a una de nuestras escuelas. Y esto va a suceder mañana entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Por lo tanto, el llamado es que personas que están en los grupos de riesgo, niños menores de 10 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya no vayan a los centros de salud por la vacuna, sino que vayan a los siguientes establecimientos educacionales. Van a estar disponibles el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, que está a un costado del CEFAM Bicentenario, la Escuela General Alejandro Gorostiaga, que está al lado o cerca del CEFAM Huamachuco. Toda la gente del CEFAM Huamachuco puede ir a vacunarse la Gorostiaga. La Escuela Domingo Santa María, que está atrás del CEFAM Renca, y la Escuela Reverendo Padre Gustavo Lepage, que está al lado del CEFAM Hernán Ursúa. Insisto con esto, el llamado entonces a partir de mañana es a que las personas que requieran la vacuna de la influenza, que no tienen síntomas, por lo tanto que se están vacunando de manera preventiva, lo hagan en estas 4 escuelas: Cumbre de Cóndores Poniente, Gustavo Lepage, Domingo Santa María y General Alejandro Gorostiaga, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. No es necesario que llegue todo el mundo en masa, como sucedió hoy día, a vacunarse. La invitación es que si es que hay personas que además están en mayor riesgo, personas muy mayores o que tienen alguna enfermedad crónica muy avanzada e identifican que la cola está muy larga, incluso la recomendación que ha hecho el Ministerio es que se devuelvan a sus casas, porque recordemos que la vacuna la vamos a estar poniendo a lo largo de 2 meses y no hace mucha diferencia hacerlo los primeros días. De hecho, estamos evaluando ya, además de tener estos puntos de vacunación donde va a ir llegando la gente de manera espontánea, que las personas que tengan mayores dificultades, ya hemos anunciado que a las personas mayores de 80 años o personas postradas, nuestros equipos médicos van a ir a vacunarlos a la casa.
no es necesario inscribirse. Nosotros tenemos los datos de todas las personas que son mayores de 80 años o que están en situación de dependencia severa, los postrados, y vamos a ir recorriendo las casas. ¿Por qué se hace estas distinciones? Porque, por ejemplo, grupos de mayores de 80 años son al menos 1.500 personas de Renca, y eso hace que sea mucho más lenta la vacunación. Y como estamos vacunando a grupos tan grandes, yo les contaba hoy día, casi en la mitad del día fueron más de 4.200 personas, el llamado es a que lo que vamos a hacer a domicilio, que es más lento por definición, porque no estamos recibiendo mucha gente en un lugar, sino que estamos yendo a buscar a la gente a las distintas casas, lo vamos a ir haciendo a medida que vamos teniendo la capacidad. Vamos a partir del miércoles yendo a domicilio, y vamos a ir informando también cuántos domicilios estamos llegando día a día, para que no haya preocupación ni desesperación, y vayamos haciendo este proceso con tranquilidad. Y también estamos evaluando que los grupos de riesgo, personas mayores, aunque no sean mayores de 80 años, o personas que están en alguna situación más compleja desde la perspectiva médica, que ellos puedan ir, esto lo vamos a ir informando en los próximos días, agendando una hora en un lugar distinto a los lugares donde estamos convocando a todo el mundo masivamente, para que puedan llegar a vacunarse. La estrategia en esto es que, dado que estamos con este nivel de pánico instalado, que fue lo que vimos hoy día también con muchísima gente llegando a los centros de salud, esta primera semana la vamos a dedicar a atender a esa llegada masiva de la mejor manera posible. Y después, de a poquito, vamos a ir llegando a los grupos más específicos. Entonces, por ejemplo, a partir del miércoles a domicilio a las personas mayores de 80 años y personas postradas. Los colegios, ha llegado también mucha gente a decirnos cuándo vamos a empezar con los colegios. Llevo a mi hijo directamente al consultorio. Hoy día en la mañana tuvimos a muchos niños y niñas en consultorio que son de colegios. Este fin de semana vamos a hacer operativos de vacunación específicamente para las escuelas y los jardines públicos. Vamos a ir contactando a nosotros junto con los equipos de educación curso por curso para decirle: venga a tal hora, en tal lugar, el sábado y el domingo. Y a partir de la próxima semana vamos a estar agendando también con las escuelas particulares subvencionadas. Nuestro equipo médico va a contactar directamente a los equipos de las escuelas particulares subvencionadas para que a lo largo de la semana, de lunes a viernes, vayamos agendando también cursos para que puedan hacerlo de manera más tranquila y ordenada. Si algún niño o alguna niña de las escuelas, de los jardines, llega a un consultorio, igual lo vamos a atender. Pero la idea de poder hacer esto desplazado es ordenarlo y exponer lo menos posible a personas con riesgo de contraer coronavirus, no solamente influenza, para que no tengan que pasar por estas aglomeraciones. Y en la medida que va pasando el tiempo, también vamos a hacer operativos en sedes sociales, en juntas de vecinos. O sea, una vez que ya hemos atendido al grueso de la población, créannos por favor y tengan confianza en que a lo largo de los días y de los meses, son 2 meses de vacunación de la influenza, vamos a ir llegando prácticamente a todos los rincones de la comuna. Pero hoy día la prioridad es atender a estas grandes masas de gente que están llegando a los consultorios, y al mismo tiempo hacer el llamado de que no es necesario ir de esa manera a los consultorios, sino que vayamos desplazando todas estas atenciones. Vamos a ir juntando preguntas, ya lo estamos viendo, Patricia está anotando también, respecto de educación. Hoy día partimos con las clases suspendidas, ¿cierto? Las informaciones que me han llegado a mí hoy día de las escuelas públicas es que tuvimos 80 niños y niñas que llegaron a distintas escuelas o a estar todo el día, y ahí se hicieron actividades también de aprendizaje, o a alimentarse o a retirar su comida. Y queremos reforzar ese llamado. Las escuelas públicas y los jardines están abiertos o van a seguir abiertos para aquellos miembros de la comunidad escolar que requieran ya sea estar en la escuela o en el jardín o ir a buscar su alimentación. Y además de eso, estamos con los turnos éticos. Recordemos, acá también hemos tenido distintos mensajes de profesores. Los asistentes de la educación han estado al 100% comprometidos con esta tarea. Todos quienes somos
funcionarios públicos, ya sea en la municipalidad, en los equipos de salud o también en las escuelas públicas. Somos funcionarios públicos que tenemos que garantizar las mínimas condiciones de servicio que nos piden los protocolos. Y el protocolo ministerial dice que todas las escuelas y todos los jardines deben estar abiertos. Es por eso que estamos haciendo turnos éticos con los equipos de las escuelas, que hoy día fueron convocados en un 100% y que ya a partir de mañana nosotros estimamos que va a ser un cuarto de los funcionarios de educación que van a estar por turnos atendiendo y acompañando lo que esté pasando en las escuelas. Pero las escuelas están abiertas y por lo tanto, si hay niños o niñas que requieran ir a las escuelas para estar ahí o que requieran ir a buscar sus alimentos a la hora de almuerzo, lo van a poder hacer y eso está garantizado en todas las escuelas. Pero al mismo tiempo hemos sido enfáticos en que esto no son vacaciones, no es que estemos dando un espacio para olvidarse de la escuela, al contrario, queremos seguir acompañando a las y a los estudiantes para seguir cubriendo las materias que tienen que revisar, y es por eso que queremos hacer énfasis que está disponible la página web aprendoenlinea.mineduc.cl, donde todos los apoderados pueden ingresar junto con sus pupilos y revisar las materias de los distintos cursos. Están divididos por curso primero y después por materia, donde pueden ir viendo las materias que les corresponde a cada curso pasar. Y en paralelo, los equipos docentes de nuestras escuelas están revisando también guías de apoyo para poder ir distribuyendo y ocupando ahí otras plataformas que tenemos nosotros de contacto directo con las y con los estudiantes para poder ir cubriendo también las materias en nuestros centros de salud. Dicho todo esto, tenemos entonces la explicación de las vacunas, la explicación de que se mantienen abiertas las escuelas y los jardines para quien requiera o la alimentación o que los estudiantes asistan a la escuela. Y queremos reiterar y enfatizar el llamado. En la etapa 4, lo que va a pasar, lo que está pasando ya, es que hoy día el presidente comunicaba que habían 155 casos identificados con coronavirus. Nosotros sabemos que son muchísimos más los que lo tienen, pero que no necesariamente se han hecho el test ni ha dado positivo, o que incluso podría ser que ni siquiera presenten los síntomas, pero que están esparciendo la enfermedad. Por eso que el llamado es a mantenerse en las casas dentro de lo posible, evitar los contactos lo más posible, estar a una distancia prudente de otras personas y tomarnos esto en serio, porque no solamente impacta en mí o quien sea que esté escuchando este mensaje, sino que especialmente tenemos que cuidar en el caso del coronavirus, especialmente a las personas mayores, que son quienes están más expuestas a tener consecuencias con esta enfermedad. Eso por ahora inicialmente, y vamos a ir revisando algunas de las preguntas que nos están haciendo. Yo le paso la palabra a Patricia y yo voy a ir revisando también cuáles son las preguntas que nos están llegando. Hay hartas preguntas con respecto a los grupos de riesgo. Se los vuelvo a indicar. El grupo de riesgo son de 6 meses a 5º básico, los enfermos crónicos, los adultos mayores y las embarazadas. Esos son los 4 grupos de riesgo que se están vacunando en este momento. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, hay una pregunta que dice: si yo tuve una influenza grave hace 2 años, ¿cumplo con el criterio para vacunarme? No, pues, o sea, si no es crónico, si no es adulto mayor, si no es un niño de 6 meses a 5º básico, no. O sea, esa fue una condición en algún minuto que tuvo influenza, pero ese no lo hace población de riesgo, ¿ya? Hay una pregunta que habla de si es que se compra pan a granel, en el fondo en la panadería, ¿hay algún riesgo en el fondo de adquirir coronavirus? O sea, en teoría todas las panaderías ya desde antes, no solo ahora, los panaderos ocupan mascarilla, guantes, o sea, el pan siempre se ha hecho bajo condiciones sanitarias, de lo contrario no podrían hacer funcionar las panaderías, ¿ya? Hay algunas preguntas respecto a los colegios, subvencionados. Por ahora nombramos las escuelas que vamos a vacunar
dentro de la semana lo ideal es que los grupos de riesgo vayan allá, pero en el caso puntual de los colegios que antes nos vacunábamos en su colegio, el fin de semana vamos a vacunar a los colegios municipales y durante la próxima semana nos vamos a comunicar con todos los colegios particulares subvencionados para coordinar el día y la hora en que vamos a vacunar a los niños de esos colegios. La idea es que lo hagamos en orden, porque si se abocan a llegar a estos centros que ya pusimos a estos colegios a vacunar a partir de mañana, también se nos va a generar un tumulto de gente. Lo importante es el llamado, que ya lo planteó el alcalde y que lo hace el gobierno, es a no tener aglomeraciones de personas. Necesitamos, para evitar el contagio, al menos 1 metro de distancia entre una persona y otra. Y eso no lo conseguimos si llega un montón de gente junta a vacunarse. Por lo tanto, paciencia a los apoderados de los colegios. Este fin de semana vacunamos a los colegios municipales y la próxima semana se vacunan los colegios particulares subvencionados y también los jardines. ¿Qué pasa con el retiro de medicamentos? Porque ya dijimos que solamente se van a mantener las consultas por enfermedad y los controles de ningún tipo se hacen en los centros. Los medicamentos se entregan igual porque las farmacias van a estar abiertas. Estamos trabajando sí para que los enfermos crónicos, ojalá a partir del viernes podamos entregarles para 3 meses los medicamentos y que así evitemos que sigan circulando por los establecimientos. Estamos en eso y es probable que ya a los que lleguen el viernes se les entregue medicamentos para 3 meses. Otra cosa bien importante que nos pasó hoy día, aquellos usuarios que están en aislamiento porque la Seremi indicó que debían aislarse por 14 días, ya sea porque vienen de viaje o los niños, por ejemplo, del colegio San Joaquín que están en aislamiento. El aislamiento es para cumplirlo, son 14 días que no pueden salir del domicilio. Nos pasó hoy día que llegaron niños que estaban en cuarentena a vacunarse. O sea, la cuarentena hay que respetarla, ¿ya? No, otras preguntas que nos hacen, por ejemplo, si un compañero de trabajo directo está en cuarentena, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Depende, porque si la cuarentena es porque viene de viaje y es una cuarentena preventiva, no pasa nada con el resto de los compañeros de trabajo. Pero si es una cuarentena porque esa persona salió positiva, la misma Seremi va a ubicar a todos los compañeros de trabajo, probablemente va a indicarles una cuarentena, ¿ya? Toda aquella persona que sea una potencial persona que tenga coronavirus va a ser ubicada por la Seremi para indicarle que tiene que hacer la cuarentena. No toda la gente tiene que hacer cuarentena y no porque tengamos el amigo o alguien cercano. Si yo no estuve cerca, si esa persona no está enferma y son cuarentenas preventivas, no corresponde que todo el mundo haga cuarentena. Sí. Perdón, alcalde, y lo otro súper importante, y volvemos a insistirlo, es cuando no queremos que lleguen a los centros, sino que llegue solamente la gente que está enferma, es porque esta enfermedad, en la medida en que tenemos menos gente circulando en la calle, vamos a evitar que la gente se contagie. Si usted no tiene que salir de su casa, no salga. Si tiene que salir a hacer alguna cosa que es importante, relevante y no la puede dejar para otro día, eso puede salir a hacerlo, pero si no tiene nada importante a qué salir, no salga de su domicilio. Los niños están en cuarentena, están 2 semanas en sus casas, pero no es porque salgan al cine, no es porque vayan al mall, es para que se queden en sus casas. Evitamos con esto que nos contagiemos y protegemos a nuestros adultos mayores y a nuestras personas que tienen enfermedades crónicas. Sí, algunas aclaraciones también de cosas que yo voy leyendo. Las vacunas para la influenza son y están disponibles en cualquier centro para toda la población. No es solamente para las personas que se atienden en ese centro. Incluso si hay personas que no están inscritas en un centro de salud comunal y que llegan y están dentro de los grupos de riesgo, nosotros los vamos a vacunar, ¿ya? Había alguien que preguntaba qué pasaba si yo me atiendo en atención privada y llego a un CEFAM de la comuna. También se vacunan en la medida que estén dentro de los grupos de riesgo, pero solo para los grupos de riesgo. Hay muchas preguntas que están haciendo de cuándo llegamos a las sedes sociales o a más puntos. Yo lo informé, tranquilidad con eso, porque van a ser 2 meses que vamos a estar vacunando.
Lo que nos interesa en esta primera etapa, que es donde mucha gente está llegando a los puntos de vacunación, es sacar y vacunar mucho lo más rápido posible en estos 2 meses, y de hecho desde la próxima semana vamos a ir llegando a todos los lugares de la comuna. Desde el miércoles vamos a domicilio a las personas mayores de 80 años y postradas. El fin de semana vamos a estar haciendo vacunación exclusivamente para los grupos de los colegios públicos. Durante la próxima semana vamos a estar coordinando vacunaciones para los colegios particular subvencionados, así que tranquilidad, porque vamos a seguir vacunando y vamos a llegar a todos los rincones de la comuna. Es cosa de tiempo, necesitamos hoy día superar esto, que está viniendo mucha gente de manera innecesaria. No es necesario venir todo el mundo inmediatamente, y en la medida que va pasando el tiempo vamos a ir llegando a otros lugares más. Otras preguntas respecto de los controles. Hay también hartas preguntas. Hay algunas preguntas de si los controles de embarazadas se van a hacer o no. Como la condición del embarazo son 9 meses de embarazo y tenemos que ir evaluando a esa persona todos los meses, esos controles no se suspenden, porque estamos hablando de controles que son de riesgo, ¿ya? Pero solo esos controles puntuales, el resto se suspenden todos, por la condición del embarazo que dura un poco tiempo. Sí. Hay muchísimas preguntas bien específicas. Alcalde, yo que tengo tal condición, ¿puedo o no puedo? Seguramente van a haber muchas preguntas específicas, y hemos habilitado un canal nuevo que va a estar siendo administrado por equipos de funcionarios de la salud de Renca, a través de mensaje directo por Facebook de la municipalidad. O sea, si escriben preguntas al mensaje directo de la cuenta de Facebook de la municipalidad, que es esta donde estamos haciendo esta transmisión en vivo, van a ser respondidas esas preguntas por funcionarios municipales para despejar las dudas más puntuales que puedan tener. Nosotros estamos dando los criterios generales. Por ejemplo, alguien pregunta recién si es que los mayores de 18 años, ¿cómo lo hacen para vacunarse? Los mayores de 18 años y menores de 60 años no están dentro de los grupos de riesgo, por lo tanto, hoy día las vacunas están específicamente dirigidas a los grupos de riesgo. Esos son los que estamos entregando nosotros en los centros de salud. Los controles de COSAM están preguntando. No, los controles de COSAM, dada la condición de esos pacientes que ellos tienen que mantener sus controles porque son controles de especialistas, por ahora hemos decidido mantenerlos. Si en algún minuto decidimos no hacerlo, va a ser porque los funcionarios puedan enfermar, pero por ahora, además que en general ahí solo van los controles, no tenemos gente enferma, o sea, en el COSAM va gente a controlarse por su patología de salud mental, ¿ya? Mira, acá hay otra, hay hartos de control de niños sanos. Los controles de niños sanos no. E incluso, por ejemplo, los controles de las salas IRA y de las salas ERA, si la gente está compensada, o sea, si es solo un control porque le corresponde, no vaya. Si tiene una crisis, vaya, porque la crisis la va a atender un médico. Eso lo preguntaba también una mamá que dice que su hija no está con crisis, entonces no vayan solamente cuando hay alguna crisis desatada o los diagnósticos o los síntomas, perdón, están complicados. Mucha gente también pregunta respecto del test del coronavirus. Los test del coronavirus no los aplicamos nosotros en el centro, no es que nosotros tengamos los test y nosotros los aplicamos. Cada vez que llega una persona que tiene síntomas que nos hacen pensar que podríamos estar frente a una persona con coronavirus, esa persona se aísla siguiendo los protocolos dentro del mismo CEFAM, y nosotros contactamos al hospital. Los test están en el nivel hospitalario, no en los consultorios. Y entonces ahí recién el hospital evalúa si es una persona que accede al test, y si es que accede al test, entonces se le toma el test. Esta persona, si es que está con síntomas que le permiten volver a su casa, vuelve a su casa en situación de aislamiento. Si es que está con síntomas que tiene que hospitalizarse, se va al hospital entonces, pero es el hospital el que toma los test, y son bien restrictivos respecto de a quién se le aplica el test y a quién no. Por eso que es tan importante el guardar cuarentena, aislarnos, precisamente porque seguro que hay personas que pueden tener el coronavirus como activo, ¿cierto? Y por lo tanto estar contagiando, pero que no se les ha aplicado el test. Yo voy a subir en un rato más
Salió hoy día en un diario una suerte de autotest, donde uno se pregunta si es que yo estuve en contacto con una persona que puede haber tenido síntomas, si es que me siento mal, y ahí se va despejando si es que voy al centro de salud o si es que me quedo en la casa guardando una cuarentena. Pero el llamado general a todo el mundo es a que se mantengan en sus casas y que estén entonces con cuarentena. Alcalde, hay una pregunta que sí me gustaría contestar porque me pregunta alguien qué pasa con los pacientes que tienen control de TACO. Ese es un control de los pacientes que ocupan anticoagulante. Esos controles se van a hacer igual, ¿ya? Porque de ese control depende cuánto medicamento le entregamos al paciente. El anticoagulante es un medicamento que no se da la misma dosis todos los días y depende exclusivamente del resultado de ese examen. Por lo tanto, si alguien está citado a tomarse el examen de TACO, tiene que ir al establecimiento, ¿ya? O sea, esas son cosas, hay cosas que no podemos bajo ningún punto de vista dejar de hacer. Por ejemplo, un paciente que tiene prediabético y se le está haciendo curación de su herida, hay que seguirlo curando igual, porque si no lo curamos, ese paciente puede terminar amputado, ¿ya? Hay pacientes que tienen heridas infectadas, cada paciente está citado, esas heridas se siguen curando, ¿ya? Entonces hay cosas que son urgentes de ver, pero los controles, yo estoy sano y simplemente me toca un control en el consultorio, no vaya. Bien. Preguntan cómo van los casos de coronavirus en la comuna. No tenemos hasta este momento conocimiento de ningún vecino o vecina de Renca que haya salido positivo en el test. La semana pasada, cuando se masifica, ¿no?, la noticia de que el Colegio San Joaquín entraba en cuarentena, era porque 2 funcionarios dieron positivo en el test, pero no son funcionarios que vivan en Renca, no son vecinos de Renca, por lo tanto de manera preventiva todo el colegio entra en cuarentena, y hasta este momento no tenemos personas de Renca que tengamos conocimiento que estén con algún test positivo. Hemos tenido hasta aquí, alcalde, como para 12 casos de sospecha y los 12 casos salieron negativos. Entonces, es como lo que nos ha llegado a los establecimientos y esos están con examen resuelto negativo. Mira, por ejemplo, Grace, una mamá, consulta: tengo a mi hijo con mucha tos y fiebre, ¿qué debo hacer? Tiene que llevarlo al servicio de urgencia, si le queda cerca el SAR o el SAPU, le tiene que llevar al niño. En este caso es un buen ejemplo, ¿cierto? Hay una persona que tiene síntomas, por lo tanto vaya al centro de salud. Usted está con síntomas, va al centro de salud, se atiende en el centro de salud, le van a decir si es que califica para hacerse el test del coronavirus, porque se hace la consulta al hospital, o si es que le van a dar algún tratamiento y vuelve a la casa. Las personas con síntomas, por favor, acérquense a los centros de salud, y todo el resto mantengamos la cuarentena, el cuidado de quedarnos en nuestra casa, de evitar lo mayor posible los contactos con otras personas. Una mamá necesita la receta médica de su hija asmática. ¿La puede ir a buscar al consultorio bicentenario? Sí, contáctese con la directora del establecimiento, porque si no tiene receta se la tenemos que hacer. Están preguntando de nuevo, después van a poder ver el video, pero de nuevo están preguntando cuándo empezamos con las vacunaciones y qué puntos van a tener. Yo ya lo he dicho varias veces en este video. Estamos desde mañana, son 4 colegios los que van a estar abiertos para vacunarse entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. El Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, la Escuela Gustavo Lepech, la Escuela General Gorostiaga y la Escuela Domingo Santa María. Todas están muy cerca de algún centro de salud. El llamado no es a que vaya todo el mundo a agolparse mañana. De hecho, si ven que la escuela está muy llena de gente, hoy día solamente tuvimos colas en la mañana. En la medida que la tarde fue avanzando, la gente se iba vacunando, cumpliendo también con distancias con las otras personas que estaban esperando. Por lo tanto, el llamado nuevamente es a la tranquilidad. Mañana van a ser esos 4 puntos. Desde el miércoles empezamos a vacunar a domicilio a los mayores de 80 años y personas postradas. El fin de semana vamos a estar vacunando en coordinación con los equipos de educación a los cursos de las escuelas públicas que están dentro de los grupos de riesgo.
La próxima semana vamos a estar vacunando a las escuelas particulares subvencionadas y en la medida que va pasando el tiempo vamos a ir con operativos a distintas sedes sociales y a distintos rincones de la comuna. No es urgente vacunarse contra la influenza hoy, no es que el que se vacuna antes está mejor de inmediato. Tenemos garantizadas todas las vacunas para las más de 40.000 personas que están dentro de los grupos de riesgo en la comuna, por lo tanto, tranquilidad. Vamos a ir llegando a los distintos lugares y hoy día estamos abocados a atender a la gente que está llegando de manera espontánea a los puntos de vacunación que hay hoy, que van a ser a partir de mañana las escuelas que acabo de nombrar. Hola, mi suegra es crónica, tiene que ir al consultorio a vacunarse, idealmente no de inmediato, tranquila, probablemente hoy día, mañana, pasado mañana van a ser días que va a haber mucha gente en los consultorios, por lo tanto si hay personas que son crónicas, aguántense un poco y tal vez a partir del jueves y viernes vamos a tener más tranquilidad en los puntos de vacunación e incluso esperamos que en un par de días más vamos a poder tener para las personas que son crónicas o para las personas que son de grupos especialmente riesgosos la posibilidad de agendar una vacunación para que se desplacen con seguridad a lugares que van a ser además mucho menos concurridos. Así que tranquilidad hoy día, no es necesario que lleguen todos a agolparse a los centros de salud. ¿Cómo vamos a llegar a las personas mayores de 80 años? Todas las personas mayores de 80 años que se atienden a nuestro centro de salud, nosotros tenemos los registros. De hecho, ya hace un tiempo les estamos llevando los remedios a la casa, por lo tanto nosotros vamos a ir llegando. Así que tranquilidad. Por ejemplo, recién una persona, Marcela, pregunta si es que su madre puede ir mañana al Gustavo Lepech. Sí puede ir. Todas las personas que están en los grupos de riesgo pueden ir mañana entre las 8:30 y las 4:30. La recomendación es a que no se agolpen mañana en los consultorios porque también puede ir el miércoles y el jueves y el viernes y los días que vienen. Así que tranquilidad, no es necesario ir mañana. Mi marido tiene tos con flema y es asmático. ¿Qué recomendamos hacer? O sea, si está con mucha tos, llévelo a la urgencia o a la sala ERA, porque si es crónico asmático lo atienden en la sala. Podrían llevarlo mañana en el CEFAM. Ahora, si es mucha la tos, es preferible que lo lleve hoy día a un servicio de urgencia de la comuna, los 2 sapos o el SAR. Creo que vamos cubriendo todos los tipos de preguntas. Sí, ahí ya cubrimos un poco y volver a insistir en un rato más. Nuevamente vamos a subir los puntos de vacunación para los que no les quedó claro cómo funcionamos ahora, que vamos a tener los puntos en los colegios. Igual queda un punto de vacunación en el establecimiento y ese punto además va a estar funcionando hasta las 7:30 de la tarde. Ojo, si es que hay alguien que trabaja, que no puede de 8:30 a 4:30, hay 5 puntos que van a estar funcionando hasta las 7:30 de la tarde, que son en los 4 CEFAM y en el Sesco María Rivera. Sí. Alguien preguntó por la toma de exámenes como los electrocardiogramas. No, los electrocardiogramas se suspenden. Los exámenes de sangre que ya estaban agendados los vamos a tratar de tomar, pero volvemos a insistir, no vayan. Pero si alguien llega a tomarse el examen de sangre, se los vamos a tomar igual. Los electros no los vamos a tomar, es algo que decidimos que no lo íbamos a hacer porque el paciente está en una camilla al menos 20 minutos en el establecimiento. Y eso para un paciente que está sano es de riesgo. Consideren que estar en un establecimiento, en un CEFAM, es estar donde hay muchos virus, no solo el coronavirus. En el tiempo de invierno, ahora que estamos partiendo con las enfermedades respiratorias, en las salas de espera hay virosis circulando. Tenemos una mamá que tiene a sus 3 hijos en el Colegio San Joaquín, que por lo tanto están en cuarentena, y ella le dieron permiso por 3 días en el trabajo. Pregunta si es suficiente o si debería tratar de tomarse los 14 días. Para los papás que tienen a los niños en aislamiento, el Ministerio definió que podían acercarse a los establecimientos donde están inscritos o en caso de ser ISAPRE, a su médico particular y el médico les puede generar una licencia por aislamiento por 14 días. Ya. Vamos a ir terminando entonces. Quiero recordar nuevamente el llamado a la tranquilidad, sobre todo el tema que tiene que ver con la vacunación de la influenza.
Insisto, vamos a vacunar a todas las personas en grupos de riesgo de la comuna que requieren la vacuna de influenza y tenemos 2 meses para hacerlo. Estamos en plena campaña, no es necesario que todo el mundo vaya hoy día o mañana a los centros de salud, de hecho es riesgoso porque en la situación que estamos con el coronavirus requerimos que ojalá guardemos la mayor distancia posible con el resto de las personas, que no estemos saliendo a la calle de manera innecesaria y que cuidemos especialmente a aquellas personas que pueden tener un mayor riesgo. Para seguir con todas estas consultas vamos a tener otros espacios como este durante los días que van pasando. Esto va a ser largo, así que vamos a estar conversando con nuestras vecinas y nuestros vecinos, y específicamente me gustaría insistir en que por mensaje directo a la cuenta de Facebook Municipalidad de Renca, por esta cuenta de Facebook donde están viendo este video, van a ver funcionarios y funcionarias de los equipos de salud respondiendo por escrito también las consultas que puedan tener, para que no crean que ahora se acaba el video y no respondemos más preguntas. Vamos a seguir por mensajes directos de Facebook. Así que gracias nuevamente por asistir a este espacio. Tenemos más de 300 personas que están observando y otras tantas que lo han hecho, y ayúdennos, por favor, ayudémonos todos a transmitir el mensaje de que no solamente nos cuidemos, sino que cuidemos a toda nuestra comunidad, especialmente aquellos que pueden estar en mayor riesgo, y guardemos distancia, que nos encontremos en nuestras casas, que podamos limitar la salida lo más posible y que con mucha solidaridad seamos capaces de enfrentar esta situación que está viviendo nuestro país. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien, que tengan una buena tarde.